Yo llevo muchos años en el mundo de la iluminación y hoy que hay un representante de los lighting designers, da pie a la explicación. Un lighting designer es un diseñador de iluminación, pero un especialista en iluminación responde más cosas. A un lighting designer tú le dices, haga usted algo con esta fachada y hacen los trabajazos que veis publicados normalmente. Pero luego te encuentras cuestiones del día a día de un spot, cómo lo adaptas, cómo haces una serie de gestiones con la luz para adaptarla a tu medio. Y por supuesto, puedes utilizar el asesoramiento de un lighting designer o de un especialista. No me quiero ingresar en el mundo de los lighting designers porque los diseñadores tienen mucha potencia y yo me he exhibido más en el mundo de la respuesta, el consulting y el asesoramiento sobre el trabajo. Mi socia sí era una lighting designer pura y a mí me utilizaba para el trabajo de campo. Dicho esto, empezamos. No me voy a enrollar demasiado con quién es Artemide, porque lo conocemos todos. Artemide es un fabricante que se inició en el mundo de la iluminación en el 59, de la mano del señor Gismondi. Actualmente tienen 5 plantas, producen iluminación en Canadá, la producen también en Francia, en Hungría y un par de ellas en Italia. La idea del proyecto desde un inicio era trabajar con diseñadores, especialmente con arquitectos, porque entendían que la luminaria, la iluminación, además de tener una estética, tenía que cumplir un sentido, tenía que ser útil. Y además, más adelante lo hablaremos, tenían que perdurar en el tiempo, ya no solo como iconos de la luz, que algunos lo han sido, Ptolomeo, hay un montón de lámparas, que por no entretenerme, han sido auténticos iconos de la luz, pero además tienen que ser útiles. Todo el mundo tiene un flexo y sale en todas las películas la Ptolomeo. Pues esa era un poco la idea. Sin embargo, lo que estaban buscando era trasladar al producto la manufactura. Y eso ha sido lo que a mí me ha traído hacia esta marca. Me ha traído la gente que trabaja en ella, Cilia, pero además la marca en sí mismo. Me parecía muy curioso y es este punto de vista el que quiero trasladaros. Ellos lo que hacen es trabajar sobre la tecnología del hecho a mano y adaptarla a la tecnología del siglo XXI. Sin embargo, el vidrio soplado sigue siendo vidrio soplado y las normativas que tienes que cumplir te obligan a tener una fábrica en Canadá. Pero aún así ellos mantienen esa estructura. Para hacer eso necesitan unos laboratorios ópticos, necesitan también laboratorios de electrónica, es muy importante. Si tú no tienes, si tú vas al mercado a comprar electrónica, tus luminarias tienen una medida, tienen una forma, estás obligado a lo que compras. Pero si tú tienes un laboratorio, comprar los chips, los insertas y puede tener las medidas más marcianas que se te ocurran tus luminarias. Ese es el sentido de los laboratorios. Y luego unas certificaciones. Por supuesto, un departamento de patentes y una cosa muy importante es vocación para querer hacer cosas que innovar y hacer cosas que tengan futuro y sean realmente tendencia de futuro. Tienen 60 personas y utilizan el 6% de su facturación en eso. Actualmente han creado en los últimos 6 años 38 patentes. Y uno de los departamentos más grandes que tienen es el departamento de productos a medida. Hay que tener un bolsillo generoso para acceder a eso, un buen cliente. Pero aún así, fijaros, una luminaria de esas medidas es descomunal. Sin embargo, este fabricante te lo hace con garantías. Está abierto al diseño ad hoc. Actualmente tiene oficinas prácticamente en todo el mundo, pero el desarrollo de su negocio les obliga a centralizarlo todo en Europa porque buscan ser sostenibles. Ese es otro de los atractivos y posiblemente el eje de toda esta conversación. Desde un principio, los 3 elementos básicos para que una luminaria fuera diseñada y ejecutada en Artemide era que fuera duradera, que realmente cumpliera una función y pudieras trabajar con ella en el tiempo, que estuviera hecha con materiales sostenibles. Ahora os explicaré qué hacen con los materiales y cómo los testan.
y luego que realmente tuviera dentro de su diseño algo que fuera innovador. El centro de esta conversación, por el espacio en el que estamos, está ¿qué aporta la iluminación a los espacios de trabajo? Sin embargo, es muy importante primero entender cómo funciona la iluminación en nosotros para trabajar. Un exceso de luz blanca puede provocar que tú estés muy tensionado y un exceso de luz cálida que estés muy relajado. Un deslumbramiento, una jaqueca, una falta de nivel de iluminación, un problema visual. Tu vista se desgasta con intensidad. Todos esos criterios, al final, se mezclan que a partir de la pandemia ha sido muy evidente que trabajamos de manera diferente. Nos hemos especializado y nos necesitamos en grupo. Ya no era una persona que era el hombre orquesta, sabía hacer de todo. Ahora hay personas especializadas en marketing, personas especializadas en productos y así en todos los grupos de diseño. Eso nos obliga a tener espacios de trabajo diferentes. Los diseñadores, que sí son conscientes de esta tendencia, nos están enseñando a trabajar de otra manera. Al desaparecer de nuestro puesto de trabajo en pandemia y a volver a aparecer, hemos ganado un tiempo. Y ellos nos están enseñando a trabajar de manera diferente. Ahora, la iluminación tiene que acompañar también esa forma de entender cómo son los puestos de trabajo los que utilizamos ahora. Ahora tenemos unas salas de reuniones necesarias para intercambiar información. Pasamos menos tiempo en la oficina, muchas veces teletrabajamos. O otras veces el puesto de trabajo es itinerante. La iluminación, el atractivo para que tú vayas al puesto de trabajo es otro. Este sitio es envidiable para trabajar, pero ya no es el rancio de luz, 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 este es mi sitio, el de delante, el otro, un casetón donde guardas el correo y poco más. Los fabricantes de iluminación, entendiendo esto, cada uno ha ido ofreciendo una serie de soluciones. Artemide creó la primera de ellas, que está encima de vuestra cabeza, trabajando con un estudio de arquitectura que se llama BIC. Y este estudio de arquitectura fue muy curioso porque se acercó Carlota Bevilacqua, se acercó al estudio y dijo, ¿cómo podemos colaborar? Y ellos tenían un tubo fluorescente, una regleta simplona encima de la cabeza, en la mesa de reuniones. Y dijo, quiero una como esta, actualizada, que funcione con LEDs, que pueda trabajar con ella. Y ese fue el reto de esa luminaria. Fueron más allá y dijeron que fuera una luminaria que realmente pudiera recorrer el espacio, que hiciera algo diferente, no solamente una pieza que fuera un tubo y acabes colocando en repetición como tenemos ahí, sino que tú te pudieras diseñar o inventar tu propia luminaria y ordenar a la circulación y el espacio de manera diferente. Esta luminaria donde la veis tiene dos patentes. La primera de ellas es el difusor. Los LED emiten en 180 grados. Por lo general los LEDs emiten hacia abajo, no emiten, tendrías que poner doble cara para que emitieran en los dos sentidos. La patente consiste en un reflector lleno de prismas que lo que hace es recoger toda la luz y repartirla. Y al final tú tienes una sensación de que la luz es constante. Sin embargo, solo está emitiendo hacia abajo. La segunda de las patentes es que cuando tú empalmas los tubos, como le das tanta flexibilidad, caray, una curva derecha es otra izquierda, ¿cómo haces? Está dispuesta en la tira de LED, la luminaria, en la fuente de luz, en una chapa que entra en la otra luminaria y solapa la tira de LED. Realmente tú ves una junta plástica, que es inevitable, pero la luz es continua. De ahí el nombre. También puedes hacer letras con ellas, pero la idea nace que tú puedas también tener un ejercicio de alimentación. Este funciona a 24 voltios y tiene un ejercicio de alimentación cada 10 metros, que puedes alimentar 5 a la derecha, 5 a la izquierda. Te buscas un poco la vida para que no se te vean las fuentes de alimentación, que simplemente al final es un trasto. Es una caja y que hay que esconder de alguna manera o que se la trague el espacio. Pero el concepto era este. Y puedes llegar a hacer formas sorprendentes. Esto es un ejercicio de adaptarse a los nuevos criterios de ordenación de los puestos de trabajo. Luego puedes hacer con él, lo personalizas a tu manera. Hay una foto especialmente divertida. Para llegar a eso, en la web hay un configurador que, aunque te dé soporte fábrica, siempre te apetece tantear de
cuántas piezas, esto me cabe, yo puedo curvar esto para salir por la puerta de entrada. Con un configurador lo haces y él te dice error o vas muy bien. Es una herramienta muy útil, pero como os decía, hay una foto especialmente divertida, es esta. Fijaros el ejercicio de simetría que hace esto de un Lighting Designer. El ejercicio de simetría que genera muriendo con la luminaria en el rodapié y volviendo a arrancar después en la sombra. A mí me parecía divertida esta foto, pero lleva a extremos lo que puedes hacer con él. En Espacio Areta se pusieron muy valientes y es una línea que se cruza. De hecho, esta está regulada, creo que son 20, un 40, a un 40. O sea que estamos hablando que es una luminaria que todavía tiene una capacidad de rendimiento de más del doble. Funciona bastante bien. O puedes escalar en el espacio, esto ya es una locura. Yendo más lejos, aprovechando la sección de 4, dijeron, bueno, esto no es más que una iluminación un tanto general. Si yo quiero pasar por espacios con aplicaciones más spot, idearon un sistema de carril con la misma sección para que ergonómicamente quedara perfectamente ensamblado y le diera continuidad. Sin embargo, estás utilizando spots y ya puedes iluminar cosas con bastante más criterio y más potencia. Más adelante, en la relación con Foster, acabó sacando un sistema donde Foster es un maniático de integrarlo todo, que le queden los techos limpios y las líneas puras. Este sistema lo que propone es esconder altavoces, detectores, cámaras, y ese es nuestro futuro, porque así como la iluminación nos va a ir enseñando cosas, progresos, pero ¿qué progresos puede haber? En que la reproducción cromática de esto mejore, en que sea un poquito más eficiente, que me des más con menos vatios, pequeño ya es, poco más. Sin embargo, lo que está evolucionando a pasos agigantados en crecimientos del 25% del negocio mundial son los pequeños chips, la electrónica con la que vivimos, nuestros teléfonos, estos cacharros, absolutamente todo tiene una electrónica, nuestra lavadora, nuestro horno, esa electrónica es la que crece muy deprisa. Dentro de nada vamos a tener pequeños LEDs o pequeños sensores que, no sé, nos pueden hacer un mapa de nuestra temperatura de infrarrojos y puede controlarnos por los espacios. Y puedes calcular cuántas personas hay o si no hay personas y la luz hace boom. O hay 5 personas, baja el aire acondicionado ahora mismo, sube la ventilación. Información como esa, pues Foster la quiso integrar en un sistema. De ese sistema sale un proyector Hoi que lo que buscaba era la versatilidad del mismo proyector fuera del perfil, empotrado o no empotrado proyector, pero que fuera siempre ergonómicamente el mismo. Y crea un sistema. Este resuelve ese problema. No en sí mismo que sea la gran panacea de las soluciones, sino es otra versión de cómo adaptar, sin tener que tocar los techos, criterios necesarios. Distintos detalles, pero si os fijáis lo integra absolutamente todo. Esto es como le quedan a Foster las oficinas, siempre les quedan muy lineales, muy limpias, trabaja sobre los ejes. Más adelante existe otro problema en la sostenibilidad. ¿Cuántas veces haces una obra y no puedes cerrar los techos porque estás esperando por la iluminación? Para resolver ese problema o que tú decidas cambiar el uso de una zona y no quieras gastarte un dinero brutal o tirar abajo todo el techo al final, es un ejercicio de reciclaje o es un ejercicio de desgaste económico absurdo. Desgraciadamente las cosas están muy caras y habría que vigilar muy bien las inversiones. Este sistema lo que propone es que en una sección muy chiquitita de 2,3 por 1,5 tú solamente recortes el techo de pladur sin llegar a los primarios y lo integres. Y entonces te queda una luminaria empotrada sin tener que recortar el techo. Cambias el espacio y decides que donde era un open plan, pues ahora necesito una sala de reuniones. Eso es lo que resuelve este sistema. Además, busca unas tecnologías en LED flexible para atender las curvas, que es otra ventaja. Tramos de 2,5 metros o de 4,
que tú puedes ir ensamblando en las curvas y te permite otra vez zigzaguear como a ti te apetezca. Te permite diseñar cómo quieres que funcione la iluminación en tu espacio. No es un sistema rígido. Si necesitas tecnología, la tiene. Es una luminaria de este tipo, donde ya el UGR es 19, no es un UGR 20 y muchos, que debe ser este. Es un UGR para poder trabajar debajo de él y no tener molestias. Proyectores con distintas capacidades y versatilidades, tienen varios tamaños. O incluso si quieres sacar una segunda subestructura, porque lo que estás haciendo es aprovechar que tienes corriente en el techo y quieres seguir haciendo cosas. Este simplemente es una demo para las fotografías, pero realmente las puedes cruzar, puedes hacer un montón de cosas con él, depende de tu imaginación. O el típico concepto minimalista, que ya le pasaba al otro sistema. Tienes luminarias sencillas o alguna más compleja. Una colección de suspendidos. Otra, para resolver ese mismo problema, estamos hablando ya de luminarias que trabajan a 48 voltios, se les ocurrió utilizar unos cables forrados de teflón en una resina, llevados conectores, el más y el menos a 48, en este caso no pueden ser DALI, no caben, necesitaríamos los 5 hilos y no tenemos sitio ahí, pero jugando un poco a funibia, al funicular, tensando unos cables y la luminaria pellizca la fuente de corriente, pellizca sobre el cable y toma corriente de él. ¿Qué ocurre? Que aquí no necesitas, es un kit, y no necesitas una preinstalación. Puedes salir de un enchufe, de un punto de luz en el techo, y lo reconviertes y rellenas el espacio. Con otra ventaja, lo desmontas y lo remontas en cualquier otro sitio. Es tremendamente reciclable. Ese es un poco el concepto de ese sistema. No es tanto el decorativo. Por supuesto es Artemide y cada vez que hace cualquier cosa de estas, siempre tiene un componente. Pero fijaros que los proyectores y las luminarias son siempre las mismas. La tecnología va de uno a otro. Es un sistema muy identificable. Todos los proyectores, todas las suspendidas acaban siendo el de 40, el de 55, el otro más grande. Son las mismas. Esto lo que tiene es una serie de rótulas de superficie que te permiten tensar el cable y llevártelo en las direcciones que te parezcan oportunas. Pero es una solución para no tocar los techos y poder hacer una implementación de iluminación pintando y poco más. Luego sistemas un poco más complejos, que es el que tengo encima de la mesa. En este sistema se parte de una H de aluminio, una estructura de aluminio, y sobre ella, primero, aprovechando que existe una tecnología de carriles magnéticos, este lo que hace es coger corriente y además sujetarse físicamente, se soporta sobre el perfil, sobre el carril. Paralelamente puedes tener una luz indirecta o puedes añadirle una luz continua. Y lo puedes empotrar, lo puedes hacer de superficie y lo puedes, a ver, ahora. Esto es lo que estábamos viendo. Luminarias como la que hemos visto, un poco más técnicas. Luminarias más decorativas con luz continua. Pero tú los puedes acabar removiendo dentro del proyector y la instalación no es rígida. Y es muy sencillo. Los proyectores están previstos para que soporten hasta 5 kilos su peso. O sea, el anclaje magnético soporta hasta 5 veces el peso del proyector. O sea, que no tiene un desgaste, como te diría, leve, ni tienes que hacer ninguna acción mecánica sobre él. Hacer una prueba y lo probáis. No tienes que trabajar sobre ello. Tiras de él. Es muy sencillo, ¿no? Es algo realmente sencillo. Pero la idea es que tú pudieras manejarte con eso y que no fuera un problema si le cambias el uso, o si mueves los cuadros de sitio, o si de repente pasa a ser la sala del consejo y puedes poner luminarias más técnicas. También tiene una ventaja que a mí me llamó muchísimo la atención y es que puedes trabajar con perfiles curvos y también entran las luminarias. Esto te permite la no rigidez de la linealidad.
Está muy bien que lo que hace Foster, trabajar siempre con ángulos de 90 grados e integrarlo todo en el techo, pero de vez en cuando hace falta, no sé, algo más orgánico, que agilice un poco el espacio, y para eso están los diseñadores. Las distintas opciones, probablemente la más desaconsejable sea la de empotrar, posiblemente es la más estética, pero fijaros todo el aluminio que tú encierras en el techo. Estás pagando un montón de dinero por un montón de aluminio ahí encerrado. No, es la menos eficiente, dicho de otra manera. El resto de sistemas sí te aportan más calidades, por ejemplo, una luz indirecta o la versatilidad del carril o hacer luminarias individuales. En esta, toda la pieza queda completamente empotrada en el techo. A mí me parece que es la menos eficiente. Sin embargo, el sistema te permite hacer un montón de cosas. Eso también me llamó la atención de él. Aparte que son removibles todas, en cualquier momento la transformas. Ángulos en 90 grados o incluso luminarias completas, circulares. Ella lo conoce bien. Esas luminarias, como tienen un concepto estético, lo que buscan además es que queden bonitas suspendidas. Entonces te proponen una serie de acabados que no son exactamente pintura. Y el acabado queda perfecto, no se desportilla, no se araña. Luego lo veremos cómo son los procesos de pintura. Puedes hacerlo con luz continua o puedes hacerlo con los sistemas estos spot. La diferencia está en que uno haces iluminación general y en el otro, si te fijas, estás haciendo acento. Entonces tienes una iluminación más técnica. Otra cosa que le preocupaba a Artemide es la democratización de los sistemas de control. Es una... ¿cómo decirlo? Iba a decir que es una tendencia, es una necesidad. Si tú quieres ser eficiente, cuando no estoy, la luz tiene que tener otro nivel, no tiene sentido. Sin embargo, hay que reconocer que en un showroom, en una oficina, estás acompañando a un cliente o estás paseando un documento camino de tu despacho, vuelta al despacho del jefe, encendiendo y apagando una luz. Para eso están todos los sensores que hemos visto. Artemide se sacó de la manga una app. Es una app gratuita que te permite gestionar la iluminación haciendo direccionables una a una las luminarias, como si fuera un proceso DALI. Lo que ocurre es que lo haces desde una aplicación en tu teléfono, en tu tablet, o si es un edificio, lo haces vía Ethernet desde un punto de control. Pero además las luminarias son DALI, son compatibles. No tener una cosa significa no disfrutar de la otra. Pero lo que buscaba Artemide era no secuestrar al cliente. Haga la instalación que haga, tenga dominio sobre la eficiencia del sistema. Ahora mismo no hacía falta tanta luz. El reducirlo al 40%, hombre, dices, pues haber puesto menos, pero está realmente exhibiendo una escultura, es un diseño de iluminación. Pero no tiene sentido tenerlo al 100%, estaríamos todos deslumbrados y al cabo de un rato bastante molestos. Es un poco lo que están buscando. Eso es gratuito y lo único lo pagas realmente cuando compras el proyector y tiene que tener el chip adicional, lo que se hablaba de la electrónica. Corre mucho más deprisa la electrónica que asiste a la iluminación que la iluminación en sí misma. Al final es un problema de demanda. Si nosotros consumiéramos todos los días, bajo demanda, un chip con una reproducción cromática del 98, estarían los proyectores. Pero no es así. Consumimos realmente un chip, hombre, que no sea el más caro, y entonces estás en el 93. Al año siguiente, hombre, ya se empieza a comercializar bien el de 97, y poco a poco. Es en lo que vamos retrasados realmente, es por consumo. Pero estos no. Se inventaron también un sistema, el SELF, lo que hace es bajar todavía más la tensión del circuito DALI, para que si en algún momento de la instalación físicamente lo tocas, porque al final en este perfil, en un costado de este perfil, en la sección se ve, tú te encuentras que aquí están todos los circuitos. Está el que coge corriente, el que pasa corriente de uno a otro, incluso el DALI. Si tú pones el dedo, produces una interrupción en la comunicación entre los módulos y alteras. Y tendrías que volver a programar. Para que eso no ocurra, porque este tipo de instalaciones como las manoseas, porque estás metiendo el proyector, porque puedes meter el dedo por sacarlo, cualquier cosa de estas.
Idearon un sistema que aunque tú metas el dedo va a tan baja tensión que no afecta, no lo reconoce el módulo. Y entonces salva la programación. Cuando es DALL-E es realmente cara, porque existe el ejercicio de un programador que lo ordena y te lo deja preparado para el uso, pero como tú hayas decidido. Y los diseñadores de iluminación lo hacen desde el principio. Cuando lo haces de un modo más, iba a decir amateur o espontáneo, adaptas esta iluminación, eso es útil, porque no te cargas el trabajo del diseñador, pero puedes adaptarlo al tuyo. Es lo que hablábamos del soporte. Y esta es una instalación donde aquí se ve una iluminación más controlada y ahí tienes una iluminación más general. Realmente lo que ves es el deslumbramiento. Me gusta y me divierte el que sean sinuosas. Otra cosa es que dentro de tu proyecto se encaje, ¿no? Normalmente somos tendentes a ser simétricos y más lineales, pero bueno, gracias a que personas se atreven a hacer cosas, vivimos de manera diferente. En estas oficinas hay un par de fotos, no sé si van a salir, no salen, hay un par de fotos, el diseñador utiliza unos paneles, entonces muchas veces vas empotrado de superficie para acabar yendo suspendido, y es la misma luminaria. Esa no es una gran ventaja, pero realmente este sistema, por tener el acceso mecánico independiente del eléctrico, te permite tener suspensiones o ir a atornillar al techo directamente. En otros carriles o en otros perfiles tienes que taladrar para llegar al techo o si no poner las suspensiones. Este no te lo permitiría porque pierdes la corriente. Por eso la H es muy útil. Otro, para mí, un gran invento, este tiene que ver con acústica. Es el Eggboard. Lo que es un panel que contiene iluminación, pero simplemente tiene un objeto acústico. Lo que hace es, te garantiza a 1 metro, un poco más del puesto de trabajo, que no exista reverberancia y entonces al hablar entre dos personas no tengamos que levantar el tono de voz y tampoco sea molesto el eco que producen los espacios abiertos sin el techo terminado, que es lo que le pasa a esta instalación. Integran iluminación y además cumplen una solución de absorbente acústico. Solo trabaja bien sobre la zona donde está colocado. Distintas aplicaciones, se puede poner en vertical, se puede poner en horizontal, y hay una diapositiva en la que me voy a centrar, que es más divertida. Esto es como es, realmente es un material fonoabsorbente distribuido. ¿Habéis estado alguna vez en un estudio de grabación de sonido? Se ve como una especie de foam que simula las cajas de huevos. Bueno, yo los he visto en mis amiguetes cuando tenía 17 años, que tocaban la guitarra eléctrica y forraban de cajas de huevos la habitación. Pues esto es más o menos, el molde es el mismo, sin embargo la tecnología es mucho más depurada. Pero hay algo que sí que os quería enseñar. Aquí explico un poco lo que os acabo de contar. Lo que dice realmente es que he puesto una altura concreta. Nuestro nivel de iluminación no lo potencia. Tú puedes tener una conversación tranquila y ayuda mucho a sosegar una conversación. Hace un rato estábamos hablando allí nosotros tres, antes que llegarais, y era impresionante porque ha llegado, perdona, ¿tu nombre? Que no me acuerdo tu nombre. Fabiola. Fabiola. Llegó Fabiola y nos dirigimos a ella por cortesía y se sentó ahí en la grada. Como esa zona, estaba explicando además Javier, que está cubierta con un panel acústico, nos dijo, ¿qué? La acústica estaba tan bien conseguida que nuestra voz a un tono normal no salía, había que levantarla o aproximarse. Me pareció muy curioso y realmente útil, porque nos ayuda a mantener más ¿cómo se dice? Higiene laboral en nuestro trabajo, más salubridad. Voy a llegar a esa diapositiva. Como Artemide es un fabricante de iluminación, no se podía quedar solo en eso. En esta diapositiva de la izquierda plantea una iluminación con una sola mesa. Lo que es una composición de lentes elípticas. El haz de una lente elíptica simula esta forma, no esta forma. Entonces, cuando estás en un solo puesto de trabajo,
disparar conos de luz es útil, porque realmente los orientas un poco y cubres el puesto de trabajo. Pero ahí se añades otro. Él lo que te dice es que cambiamos la lente, las pones en este sentido, son elípticas, y entonces rinden muy poquito en el sentido longitudinal, pero en el transversal rinden mucho más. Las solapas y cubren los dos puestos de trabajo. Es como si dispararas luz con cucuruchos o con abanicos. Y es muy curiosa, porque es la misma luminaria para cubrir realmente dos puestos de trabajo. Te fijas, esta es la posición inicial. Estos valores son valores en luxes y lo único que has hecho es mover las ópticas, cambiarlas de posición. Muy interesante, me parece muy interesante, porque no tienes que poner más luminarias. Realmente la aplicación técnica de iluminación es muy útil, siempre y cuando pongas un panel acústico, claro, si no. Se utilizan también esas lentes en este tipo de luminarias. ¿A vosotros os inquietan las ópticas de los fabricantes? ¿Las utilizáis a menudo? Por ejemplo, esta luz funciona así, ahora es muy deslumbrante, porque tiene este difusor y la disipa a 180 grados. Y hasta ahí toda la ciencia. Sin embargo, esta otra es sensible a que tú utilices ópticas como la que acabamos de ver. Tú puedes utilizar ópticas en este sentido, ópticas en el otro. Y una de las ventajas de los LED es que las ópticas las puedes llevar en el bolsillo. Son pequeñas ópticas de plástico, ya no son unas ópticas complejas de aluminio. Y entonces, muchos fabricantes en su lista de referencias vienen estas ópticas. Artemide las suministra directamente con el producto, para que tú puedas jugar con ellas sin necesidad de tener que andar preguntando, pidiendo. Y entonces tú tuneas tu propia luminaria, porque siendo la misma, puedes decidir que aquí funciona de una manera, pero allí de otra. A mí eso me gustó muchísimo de este fabricante. Otra solución del absorbente, esto ya tiene un ejercicio de diseño que está inspirado en la papiroflexia, es de Cucinella, y combina un marco de luz con un sistema es un microperforado, de un metacrilato microperforado, que luego hablaremos en detalle, que da una luz muy homogénea. Y el otro panel es un panel acústico. Y tú puedes hacer composiciones con distintos acabados de color y decides tú y diseñas tú la luminaria. Esta luminaria, que es la que se basa la anterior, tiene un diseño muy curioso. Realmente en el marco están metidos los LEDs, está la fuente de luz, y tiene un microperforado. Si tú dejas un microperforado simétrico, vas a encontrar un degradé. El primero recoge más, el segundo menos, menos, menos. Y ahí va a pasar lo mismo en el otro sentido. Lo que hicieron fue diseñar un algoritmo matemático para que se compensaran el de aquí con el de allí, el de allí con el de aquí. Entonces ningún taladro es igual, aunque sea de una manera micrométrica, y no están puestas en la misma posición. Y con eso consiguen una homogeneidad terrible. Por supuesto, un UGR por debajo del 19. Si os fijáis aquí se ven los microperforados, se ven un poquito. La idea es que cuando tú apagas esto sea casi transparente, de hecho casi lo es. Y luego le puedes sustituir la banda de LEDs y utilizar LEDs en RGB y sofisticar la instalación muchísimo más. Puedes llegar a hacer esculturas, que es un poco el desarrollo ideológico de Artemide. Ha hecho una composición de circulitos, pero bueno, vamos a ver una de cuadraditos. Es un fabricante que trabaja muy bien el producto a medida, este lo es, pero imaginaros, este desarrollo le ha debido costar un pastizal al dueño, pero aún así, tiene una personalidad terrible. Os invito a que vosotros también, cuando hagáis vuestro diseño, hagáis una prueba, que aunque nos diga alguien que no, porque cuesta exagerado, hay que intentarlo. El cliente perfecto no aparece siempre, pero el día que te lo encuentras, hay que sacarle rendimiento. Le quedó precioso, no, es diferente. Este es el sistema en sí mismo. Habla de lo que estábamos hablando hace un rato, que estás controlando perfectamente la luz. La gracia de esto es el algoritmo de los microperforados, las perforaciones, y es lo que le da homogeneidad. Un UGR por debajo de 19, está la sensación de que está apagado, que le puedes encender, y con la app lo dominas tú.
distintos escenarios. Esto es una exposición una presentación de Artemide, porque tenemos más luminarias de otro tipo y acabados diferentes. Aquí estamos hablando de la aplicación, que es realmente lo que hace que tú seas eficiente con tu iluminación. Ya has decorado, ya has trabajado en planta, que es como primero funciona, te sientes satisfecho, pero a tu cliente también le propones un ejercicio de escenas de luz. Tu cliente tiene que entender que no es una cosa fija, das el interruptor, sino que es una experiencia. Tú entras a un espacio bien diseñado y es una experiencia de mobiliario, de acústica, de moqueta, de diseño, de ordenamiento de la circulación. La iluminación debe acompañar a todo esto y esto es una gran herramienta. Aquí te habla de las bondades porque trabaja contra una nube, tú tienes acceso, le pones una clave, pero no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Lo que sí es nuevo es ahora mismo en lo que están trabajando es algo bastante notable. Tú trabajas por Bluetooth sobre un grupo de luminarias que has establecido, las puedes agrupar y hacer escenas dinámicas o escenas estáticas o controlar sus tonos de luz. El TW, el Tunable White, tú puedes conseguir una luz fría para conseguir también por la tarde una luz cálida. Recuerdo al principio cuando diseñábamos iluminación muy al principio, tú hacías el despacho de un ejecutivo y tenía una iluminación pues como esta y además un flexo. El tío cuando trabajaba por la mañana con su equipo utilizaba esta iluminación, pero de repente por la tarde apagaba eso, se ponía un café, encendía el flexo y se sentaba. Y en ese momento había provocado una escena para pensar, ahora eso se hace así, ya no tiene que apagar la luz, traes el flexo. Esa escena la puede crear en cualquier momento y el futuro es un getaway que tú domines desde fuera, puedes controlar un edificio entero, incluso puedes controlar otro tipo de dispositivos, unos que hablaremos ya en otro momento, hoy no, que tienen que ver con la salubridad. Artemide está trabajando o ha trabajado, ya tiene luminarias en el mercado con una longitud de onda, los 4005 nanómetros, los 405 nanómetros, que contribuyen a que no se proliferen las bacterias. No es tanto como se las carga, sino que realmente no pasan de ahí. Tú tienes el espacio limpio constantemente. Sin embargo, no son excesivamente nocivas, pero están muy cerca de los ultravioletas. Y entonces, aprovechando esta tecnología, tiene sensores que cuando estamos usando el espacio se desconecta ese sistema para volverse a conectar cuando no hay nadie. Tiene unos tiempos de carencia, es un sistema muy curioso y está aplicado a muchas de sus luminarias. Además lo plantea en distintos tonos para que sea mucho más eficiente o poder estar tú dentro mientras lo está haciendo. Hay uno blanco, hay otro violeta. El blanco es menos agresivo con los bichos, pero nos permite vivir debajo. El violeta es muy agresivo con los microbios. Y, a ver, todo esto lo acabas haciendo desde tu propio teléfono, tablet o el sistema que tú hayas elegido. Esto es lo que hablamos de un detector de infrarrojos. La ley de protección de datos nos impide que nos reconozcan con el teléfono. ¿Cuántas tiendas antes nos leían al pasar? Pic, pic, pic. Ahora son nuestros teléfonos los que directamente le están dando la información de que estamos. Una ley nos protege nuestra intimidad. Y entonces decías, pues nada, muy sencillo, damos de alta todos los teléfonos, pedimos permiso y entonces a partir de ahí movemos el aire acondicionado, pero eso carece de lógica, imaginaros un aeropuerto o una tienda. Entonces, hay varias empresas trabajando en eso, de hecho ya se comercializan chips, que lo que generan es nuestro mapa de infrarrojos, y eso sí es legal, porque aquí no sale quién es, si eres alto, bajo, niño, niña, simplemente es un mapa de infrarrojos. Pero veréis la utilidad. Tú tienes en un aeropuerto, por ejemplo, un expositor y no sabes si tiene sentido que sea de camisetas o de cosmética. Y entonces decides poner un sensor y medirlo. Y estás midiendo todo el día. Venga a pasar pasajeros. El día del test descubres que a las camisetas paran 55 y a la cosmética 1523. Pues ya está, extendemos el de cosmética. O sea, tiene aplicaciones bárbaras en marketing y tiene aplicaciones también en la eficiencia del aire acondicionado, tiene aplicaciones en eficiencia de la iluminación y por ahí va el futuro, pero ya no estamos hablando de iluminación.
Sin embargo, está muy asociado a lo que es el- la sostenibilidad de la iluminación, el hacerlo realmente útil. Lo que estamos buscando realmente cuando tú dices direcciono todas las luminarias es que tú puedes generarte tus propias escenas o realmente hacer eficiente el sistema, pero puedes diseñarlo para una situación de luz al 100%. No sé cómo explicaros. Tú cuando haces una planta de iluminación no te dejas ninguna esquina sin iluminar. Si tú consideras que esto es un puesto de atención, lo iluminas. Si esta mesa va a tener rendimiento, lo iluminas con sus 500 luxes, su uniformidad y su confort. Y si aquello es una zona de paz o va a ser un auditorio, doblar la instalación. Con estos sistemas lo que haces es ordenarla después y darle criterio y darle sentido, porque si no tu cliente ni termina de entenderlo. Me voy a gastar 40.000 cuando realmente con 20.000 lo podía hacer. Pues no, porque dejas el mostrador, bueno, ponemos ahí un flexo. Enriquece un poco el discurso del proyecto. Esto ha significado Artemide, que tiene que tener un montón de certificaciones, se ha gastado muchísimo dinero, y lo que realmente busca es que el producto, con sus materiales, con su ejecución y su durabilidad, sea útil en el tiempo. Existe un catálogo de todas las piezas que tú puedes reparar absolutamente todas las luminarias. Ya la pregunta sería, ¿y quién las repara? Hace 2 días hemos dado de alta a un distribuidor que lo único que hace es reparar luminarias. Es un tío que es experto en fabricarlas y era un modelo que necesitábamos. Si haces una luminaria sostenible en el tiempo y tiene un catálogo de adminículos, al cliente final necesita ir a un sitio que se la atornillen. Esto es lo que tiene sentido. También es verdad que existe la figura del distribuidor, ya, y si no quieres, la libertad de poder ir al sitio que quieras a que te lo reparen. ¿Cuántas veces hemos ido a comprar bolsas de aspiradora y nos hemos cruzado Madrid? Al final es porque ese es el proveedor de bolsas de aspiradora. Pero vas al Corte Inglés, también las tienen puestas. Ya, pero yo voy a ese, porque en el Corte Inglés valen 60 y ahí a lo mejor 19. Pero aún así, voy a ese. Es un poco lo que pretendíamos. Y muchísimas gracias a todos. Muy amable. Había una cosa muy interesante en la visita a Artemide de fábrica. Ahora porque me he pillado el hilo y me he cabalgado por toda la presentación y un poco desbocado. Si me hubieras parado, a lo mejor lo hubiera dicho, pero como no ha sido, os lo digo ahora. Me llamó la atención que de repente veo un tío con su mono y un PC y una máquina cubierta con sus chapas de seguridad y un visor. Y tú le preguntas en un italiano indecente, ¿qué es esto? Y dice, no, esto es... ¿Tú sabes los tornos? Yo sí, hombre. Pues esto es un torno, tío. Por una punta, me explica que tiene un cajón con el material de las piezas que va a hacer que salen por el otro lado. Por el otro lado estarían arandelas, tubos roscados, cosas con una formita extraña. ¿Y esto? Sí, sí, ahora estoy haciendo unas piezas de cobre y salían tuercas, tornillos, todo de cobre. Dice, eso es para ser eficiente. Yo no me voy al mercado y compro. ¿Cuántas tuercas tienes? Pero ponme las baratitas que me llevo una tonelada. No, hago las mías. Necesito solo para hacer estas 24 luminarias, necesito solo tantos kilos de cobre. Por tantos kilos de cobre, tantas tuerquecitas por el otro lado. El tío lo decía con un convencimiento de sostenibilidad que yo me lo creí. Sigues andando por allí y te encuentras a otro señor que estaba haciendo una luminaria que se despliega. Es una luminaria que la troquelan, es una especie de... ¿Tú sabes las ensaimadas mallorquinas? Pues como si la coges del mogolloncete y la dejas caer. Pues estaban haciendo esa y hacen la pieza con un troquelado, la ponen en una máquina, esa máquina la hace ¡pamba! ¡Bum! Y se extiende. Y el chico va a saltar la pintura, te va a destrozar todo. No, 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 está pensado, el modelo de pintura nuestro no tiene productos tóxicos. Normalmente la pintura tiene una serie de aditivos, tipo, no sé, amoníacos y cosas así, fenaldehídos, cosas de esas. Pero claro, él dice, como la luminaria se va a calentar, todas esas piezas, esas sustancias químicas que utilizamos para anexionar productos que le dan una textura,
Cuando la textura se seca, se evaporan. En nuestra casa no pasa nada, viene José Juan, nos pinta la pared, pero como estás ventilando todos los días, parece que eso es suficiente. Pero ¿y las luminarias? Las luminarias se ponen a 60 grados, 40. En el interior trabajan a 95, por ahí. Eso es calor. Eso quiere decir que seca la pintura y que tú estás respirando todos esos señores tóxicos. Ponían cuidado en ese proceso y dice que ese proceso les permitía que cuando lo desdoblaban, bien, la pintura era más elástica y podían permitirse hacer eso con la ensaimada pintada y no se desportillaba. Me pareció curioso, porque es un ejercicio de innovación que hemos visto adaptado a la sostenibilidad y al healthy, a nuestra salubridad. Y a mí me parece realmente importante. Yo sí soy consciente que esto cuando está encendido, pues está a 60 grados. De hecho, lo tocas y moverlo cuesta. Pero claro, ¿cómo es la pintura? ¿Y cómo es la calidad de luz? Creo que el truco de todo esto, a mí me abrió un poco los ojos esta empresa como lo estaba haciendo. Pero lo llevaba haciendo desde el principio. Hay una lámpara que es sorprendente, la Titio. La Titio es una lámpara, tiene mi edad, vamos, tiene casi 60 años. Pues es una lámpara que estaba pensada para que no tuviera cables. Entonces, tú desmontas el cabezal y se desmonta la lámpara. No tiene cables en el interior. Coge la corriente a 220, un paquetón gordo hacia el transformador a 12 para la típica halogenita, pero discurría por las varillas de sujeción que armaban la luminaria. Y eso ya era hace 58, 59 años. Una barbaridad. Ahora sus luminarias lo que no tienen es plástico. Entonces tienen a un señor, como el que hemos hablado antes, con su mono, su ordenador, para hacer las piezas que hacen el ensamblaje mecánico y que no se vean. El plástico es un recurrente para hacer cosas así. Necesitas un adaptador, no tiene que pesar y aparte que no tiene que tener conectividad eléctrica. Es un recurrente para eso. Sin embargo, para el resto de las cosas no es necesario. Con un poco de ingenio sí lo puedes llegar a hacer. Eso es un poco lo que llamaba la atención de la fábrica. Todo está orientado a que sea sostenible y útil y reparable. Más preguntas. Bueno, de momento nadie ha hecho preguntas en A mí concreto. sí me gustaría saber. Paso el micrófono. Vale. Sí me gustaría saber. Hay un momento muy delicado en los proyectos. El mundo de la iluminación, José Luis me va a corregir, pero el mundo de la iluminación está lleno de comerciales, como en todos los gremios, con una formación somera. Y en un inicio eran todos ingenieros. Me acuerdo cuando empecé en esto, ¿y tú qué has estudiado? Y dije, chico, estadística. Digo, ¿y qué tiene que ver la estadística con la iluminación? Pues la iluminación no es porque haya estudiado estadística, sino porque me gusta realmente. Mi socia me formó en interiorismo, me parecía apasionante, y luego lo que hablábamos al principio, no dejas de crecer y de crecer y de crecer. Es la curiosidad lo que te lleva a todo esto. Pero, ¿y el señor ingeniero que tenía su primer puesto de trabajo? Lo sientan, le daban un plano Watson, ¡pam! A ver, majo. Y cogía el Dial Lux y empezaba a poner puntitos, rayitas y cuadraditos. Y luego te lo llevaban a ti. Y tú decías, bueno, tendrá que ser eso, ¿no? Porque es que al final, si necesitamos 500 luxes, no sé cuántos de deslumbramiento, no sé, será lo que dice este señor. Ahora no. Ahora, gracias a la figura de los lighting designers, el conocimiento de la iluminación está más extendido. Y ahora viene la pregunta. Cuando tú te sientas delante de un plano, o mejor dicho, delante de un proyecto, porque el plano es la consecuencia en 2D de lo que estás pensando. Cuando te sientas delante de un proyecto, ¿la iluminación está integrada? Cuando cierras los ojos, ¿eso tiene luz? Si eso es así, tú ya tienes el concepto de iluminación. Me acuerdo de un diseñador que no era diseñador de iluminación, era un diseñador gráfico que acabó siendo Jacobo Pérez Enciso, que acabó siendo un pintor, un dibujante muy reconocido, sus dibujos son muy reconocidos. Decía que lo difícil de los proyectos es que tengan o encontrarle el alma. Tú en cuanto le encuentras el sentido, y es eso, si tú cierras los ojos y tu proyecto tiene luz, lo pones en 2D y tiene luz. Luego tienes que elegir cómo la quieres, si a granel, un poco más sofisticada, sostenible, si quieres ser consecuente. Traíamos una conversación de ahí atrás y era, tú bajas a la basura una bolsa marrón y una bolsa amarilla, no la mezclas.
Incluso ahora tenemos la del orgánico y no las mezclas, al final estás concienciado. De esa gente que fuma y se busca una papelera, un cenicero, empiezan a ver cosas por el suelo, excepto para el botellón, pero empezamos a tener conciencia individual de qué es eso y por qué no de esto. ¿Por qué no somos exigentes? ¿Por qué no somos exigentes desde el primer concepto del plano? Tengo una idea, yo quiero que la luz corra, es que esto va a ser una barbaridad, es que esto es imposible. Decir eso al mundo del diseño es cortarle la sala. Pues vamos a darle una vuelta, tendrías que utilizar un producto adecuado. Y luego, ese producto adecuado, ¿qué trazabilidad tiene? Esta empresa trabaja el decorativo en Hungría y el arquitectural en Francia, con una cosa que os puedo asegurar que es un puñetero engorro para nuestros clientes y para ti por las respuestas. Solo tienen un camión semanal con Milán. Milán reparte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tengo una casa, una caja y manda a un señor con una furgoneta emisión de CO2 por una caja. Y eso no es nada eficiente. Eso sí, el porte es muy barato, pero no es nada eficiente. Si es eficiente, que llenas un camión y una vez por semana, en el camión de la semana, tú tienes tus luminarias, pero solo retrasa una semana todo. Más la de producción, más luego la de reparto. La paquetería está in situ. La paquetería está en Madrid, está en Valencia, está en Bilbao, está en Logroño, pero no está en el recorrido. No es una furgoneta que cruza Europa cagando melodías para que tú lo tengas a la mañana siguiente, ¿no? A mí me gustó entender eso. Me gustó todo lo que se contaba y por eso os lo he contado.